Ya. Sí. Sí, ahora me aparece. Ok. Partimos entonces. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación en línea que hemos generado desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad Arturo Prat. Hoy día tenemos un tema bastante relevante para nuestro ejercicio profesional y quisimos poner en discusión la relevancia de hoy sobre la posibilidad de comenzar a implementar nuevas metodologías de tipo creativas y no tradicionales. Si bien es cierto, sabemos que ya desde hace mucho tiempo, desde la reconceptualización, hay una crítica permanente de lo que ha sido las metodologías de tipo más tradicionales y del método integrado en particular. Este ha ido acompañado de nuevos descubrimientos en términos de que revisamos las potencialidades transdisciplinares al momento de poder tener la oportunidad de abordar situaciones complejas que hoy día parecen ser un poco difíciles de trabajar desde lo que es una mirada un poco más lineal y más tradicional, ¿no? Entonces, a partir de esa misma reflexión es que hoy día hemos querido invitar a dos profesoras de la carrera de Trabajo Social que han estado aportando durante los últimos años sus conocimientos a partir de lo que es específicamente la aplicación del arte y de las metodologías creativas como nuevos desafíos en la formación de las competencias de nuestros estudiantes. Partimos en esta tarde con la presentación de la profesora Loreto González Barra. Ella es trabajadora social por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El año 2011, Loreto comenzó estudios de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Se ha desarrollado de manera independiente en investigación de artes visuales a partir de procesos archivísticos, pedagógicos y geográficos. También ha desarrollado la gestión cultural, la curaduría de arte contemporáneo y la educación. Actualmente ha aportado sus conocimientos de la formación de trabajo social de la Universidad Arturo Prat en líneas disciplinares y profesionalizantes. Así que dejamos sin más con ustedes a la profesora Loreto González. Muy agradecida, Loreto, de aceptar la invitación y bueno, te damos ahora el pase. Gracias a ustedes por la invitación y la ocurrencia ante todo. Bueno, les voy a compartir un Power que si bien tiene que ver con las metodologías creativas, yo me quiero enfocar un poco en cómo desarrollo la estructura de esta cátedra que doy los segundos semestres en Trabajo Social. Loreto comenzó estudios de... Y nada, si bien la cátedra se llama Metodologías Creativas para la Intervención Social, a mí me gusta más situarlo desde el concepto de lo comunitario. Así que para empezar, bueno, anunciar en qué consiste una metodología creativa comunitaria, y hay dos autores en los que me baso. Una es Andrea Giraldez, que dice: puede que las metodologías clásicas o tradicionales continúen siendo válidas, pero también es posible que muchas de ellas no respondan a los requerimientos de un mundo y una sociedad que poco se parecen a la de hace 30 o 40 años. Y en segunda parte, Boaventura de Sousa, desde sus epistemologías del sur, también comenta que la distancia que propongo, en palabras de Boaventura de Sousa, con relación a la tradición crítica eurocéntrica, tiene por objetivo abrir espacios analíticos para realidades sorprendentes, porque son nuevas o porque hasta ahora fueron producidas como no existentes, donde pueda brotar emergencias libertadoras. En estos dos casos, tanto Andrea Giraldez como Boaventura de Sousa refieren a los contextos, sean territoriales o también en términos de tiempo. Y bueno, y la cátedra como estructura principal tiene a Paulo Freire desde la educación problematizadora, la cual apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad en la que opresor y oprimido encontrará la liberación humanizándose. Esa es un poco la línea de acción que persigue la cátedra, y bueno, tenemos otros referentes como Silvia Rivera Cusicanqui, Edgardo Antonio Vigo, Reinaldo Ladagar,
Mujeres Creando, Aníbal Quijano, Ana Tijoux, etc. Desde poetas, cantantes, hasta sociólogos, artistas conceptuales, etc. ¿Cuáles son los objetivos de esta cátedra? Bueno, reconocer enfoques teóricos y prácticos para fortalecer la experiencia social no convencional, aplicar ejercicios creativos y simbólicos a través de procesos artísticos contemporáneos como herramientas pedagógicas para la transformación social y política, y identificar y desarrollar destrezas para la gestión cultural. ¿Cómo se construye una metodología creativa? Bueno, básicamente no es algo establecido, sino que más bien vamos derivando por diferentes metodologías, que aquí las anoté, que una de ellas es la metodología del andar, que tiene que ver prácticamente con las derivas, ¿no es cierto?, tanto con la observación de un contexto, pero más allá de la observación trabajamos mucho la escucha. La arqueología social, que también tiene que ver con los objetos y la resignificación de ellos, y la acción participativa, que ya básicamente es la acción misma de educar al otro y educarse a sí mismo. ¿Cómo lo hacemos? A través de un pensamiento crítico, un trabajo colaborativo, una herramienta pedagógica, con herramientas pedagógicas, a través de la gestión cultural. Tratamos mucho todo esto mediante los afectos, todo lo que tenga que ver con lo trans, no necesariamente desde el género, sino que también desde las disciplinas, para fomentar conocimientos más integrales, desde la cotidianidad, que es algo sumamente importante también, y básicamente esto desde y a partir del territorio y nuestros contextos, o sea, por eso también abordamos mucho la geografía. Desde una mirada más contemporánea que tiene que ver con estos cruces de lenguaje, con esta contaminación cultural finalmente, no es algo lineal, como decía Loreto recién, ni mucho menos limpio. Y hay diferentes técnicas que utilizamos para desarrollar estos tipos de metodología cruzada, que bueno, tienen que ver con el caminar, con el reconocer un espacio, y eso lo podemos hacer a través de una cartografía, fanzine, cuentos, dibujos, puse acá archivos, construcciones, conversatorios, huertas, fiestas, juegos, performance, ritos, encuentros, que finalmente son espacios que están muy ligados a los contextos del sur, pensando el sur, ¿no es cierto?, como estos mal llamados desde el modelo de desarrollo países tercermundistas, no necesariamente el sur geográfico del mundo, sino que como estos países como subdesarrollados, por así decirlo, desde ese enfoque del desarrollo o neoliberal. ¿Cuál es el estado del trabajo social que yo puedo visualizar desde mi trabajo, ¿no es cierto?, tanto desde la mediación artística y social? Es la problemática de los conceptos. Ahí yo propongo también poner en crisis el concepto de intervención versus el de colaboración y el de productos versus procesos. ¿Por qué? Porque la intervención netamente es un término introducido en este mismo contexto del neoliberalismo para poder intervenir, como bien dice la palabra, en espacios, ¿no es cierto?, distintos al primer mundo, y finalmente poner la cultura de otros sobre la que ya existe. Por eso me refiero más a un trabajo de colaboración en aporte según las herramientas que yo tengo para poder hacer crecer otro lugar. Y lo mismo con productos versus procesos. El producto está relacionado, ¿no es cierto?, a una cuestión funcional versus el proceso, que es una cuestión mucho más relacionada quizá a las relaciones sociales que se pueden dar en la construcción de un proyecto. Para eso creo que es necesario poder tanto conocer como manifestar en todo el grupo o comunidad que va a trabajar en torno a un tema, de acuerdo a las habilidades, deseos, inquietudes, necesidades, problemáticas, intereses colectivos, confianza y saberes locales que existen en esa comunidad. Y para eso quiero contarles 3 experiencias, quizás una se puede desarrollar más que otras, o tienen otras experiencias en sí mismas. Y bueno, salirme un poco de quizás mucho de lo académico, contarles que yo tengo un colectivo de arte, y más que hacer arte, hacemos, yo creo, metodologías creativas, porque no estamos pensando en el arte como un objeto tampoco,
o como un espacio donde podamos desarrollar técnicas artísticas, al contrario, sino que un espacio de mediación que pueda servirle a las comunidades. Es un espacio más bien pedagógico. Y en ese sentido, con ese colectivo hemos participado de varias actividades, y una de esas es Vecinal. Vecinal fue una dinámica que se dio en el contexto de una residencia de arte colaborativo que se hizo el año 2019 en una localidad llamada Los Choros, en la Cuarta Región. Una localidad que es básicamente un oasis, y dentro de todas las dinámicas que hicimos, esta fue bien significativa, porque para ahondar un poco, el pueblo está dividido por cuestiones que tienen relación con una minería, como también pasa aquí en el Norte Grande. La mitad del pueblo dice que sí acepta este desarrollo industrial dentro de su pueblo, y la otra mitad dice que no, porque lo va a destruir. Y este pueblo está constituido por puras familias, alrededor de 8 o 10 familias, y debido a esta problemática hoy en día están divididos. Entonces, dentro de todas las actividades que hacíamos, esta actividad fue bien significativa, como decía, porque participaron todos, no se dividían como en las otras actividades que solo iban ciertos grupos y así, sino que esta tenía que ver con recolectar un archivo, con recolectar fotografías, digo, de todo el pueblo, fotografías antiguas, porque es un pueblo muy, muy antiguo, y con esas fotografías que íbamos recolectando, fuimos armando un archivo, que ahí pueden ver algunas de las fotos muy antiguas, como también fotos recientes de los años 80, 90, que nos iban compartiendo. Y eso, después de que toda la semana juntábamos cierta cantidad de fotografías, la mostrábamos día domingo en la plaza del pueblo, la exponíamos en una pared de una casa. Las casas son patrimonio muy, muy antigua, y era bien bonito porque iba todo el pueblo. El pueblo eran alrededor entre 70 y 80 personas, el pueblo específico, y iban todos, sin importar ni la posición política, ni la posición también que tenían acerca de esta minera que se iba a instalar en el lugar. Y lo más lindo de todo es que, bueno, iban los niños que no conocían a sus ancestros, y como es un pueblo tan pequeño, con pocas familias, todos finalmente son familiares. Entonces, cuando mostrábamos la foto de, por ejemplo, el tío de la señora Juanita, al mismo tiempo era el primo de la señora, no sé, Marta, que hoy en día estaban peleadas por esta dinámica. Sin embargo, en ese momento había una cuestión de orgullo por estar mostrando a un familiar, no sé, que trabajaba en ese tiempo con las ovejas, qué sé yo, con las cabras. Por lo tanto, había un diálogo ahí que se formaba entre familias, sin importar las posiciones que tenían cada uno. Entonces fue una cuestión bien interesante que se dio durante 2 meses. Nos juntamos todos los domingos en la plaza del pueblo a ver estas fotografías, a comentar estas fotografías, comíamos palomitas de maíz, los niños se interesaban también por sus ancestros, sus ascendentes. Por lo tanto, finalmente hacíamos memoria con este ejercicio, y donde se constituyó un archivo de más de 1000 fotos, que hoy en día están a disposición del pueblo, y están pensando en generar una especie de libro o fotolibro que les permita tener esa foto a cada uno en su casa. Así que esa fue una experiencia bien, bien linda. La experiencia 2 que quería comentarle es Aptapi, que fue un encuentro de artistas en la frontera Chile-Bolivia, específicamente ahí en Bolivia-Pisiga, donde nos juntamos alrededor de 15 personas vinculadas a las artes, pero no solo a las artes, también a las ciencias sociales. Y la idea era poder hacer un encuentro bajo la lógica del Aptapi, que en lengua aymara significa acción de compartir el alimento. Este ejercicio también tenía que ver con una construcción decolonial, con poder situarnos en la tierra a comer los alimentos con que nos identificaba cada territorio. Y ahí también, a pesar del encuentro, también venían las tensiones, porque necesitábamos hablar de las problemáticas del conflicto que nos separan como territorio,
Y en eso también estaba muy presente la comida, porque bueno, la gente de Bolivia traía su comida de los Andes, y nosotros como costeros llevábamos nuestra comida del mar. No produjo problemas, pero sí tensiones, y eso fue lo más rico, creo, de lo que se puede dar en un encuentro. Entonces ahí, como pueden ver, algunas imágenes, algunos compañeros comiendo ceviche. Después de la noche hicimos un fogón, y también cocimos mariscos. Muchos no habían comido y estaban también muy contentos por eso. Pudimos hablar sobre el conflicto desde un lugar bien sensible, y ahí también quiero rescatar de que nos acompañó el INTE, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, mediante Annette Liberona, que también nos acompañó con una charla, lo que sensibilizó aún más el proceso. Y al mismo tiempo también el APTAPI consiste en este encuentro bajo la lógica de la comida, de lo mejor que tú puedes cosechar de tu siembra, y cualquiera está invitado, todas las personas que estén alrededor están invitadas, así que también se sumaron niños, mujeres que estaban ahí pasando por el costado de la aduana, por esta frontera. Este encuentro también lo pensábamos desde el estado de encuentro, no desde el objeto en sí mismo como arte, por lo tanto se formaba algo mucho más social y comunitario que nos permitía establecer cuáles eran las miradas de ambos países bajo la lógica del centralismo, y no bajo la lógica, ¿no es cierto?, de ciudades fronterizas, hermanas, que nos ayudamos, ya sea como en la parte económica como también cultural, que nos colaboramos. Y luego de este proyecto nacieron otras mediaciones más, que aquí yo puse los afiches. Una de esas mediaciones fue Planeta Papa, que trabajamos con la Escuela Centenario, donde también nos apoyó el AMPRO, esta Asociación de Migrantes y Promigrantes, y fue bien interesante Planeta Papa, porque tenía que ver también con rescatar la papa como el cultivo o el alimento, ¿no es cierto?, que es vivo de América Latina, que pertenece a América Latina, como este tubérculo también se hace carne y está presente en todos nuestros platos de comida, y finalmente nos representa. Y después, bueno, eso lo trabajamos con niños de segundo y tercero básico durante mucho tiempo. Fue un proyecto bien lindo que tenía que ver con un collage a gran escala, un lienzo más o menos de, no sé, unos 5 metros, que quedó ahí en el patio del colegio bien lindo instalado. Y tenía que ver con la diversidad a pleno, la papa como signo, como representación de esa diversidad que nos caracteriza como América Latina. Y la segunda mediación a partir del encuentro APTAPI fue un comedor que instalamos en la ex estación de ferrocarriles, allá donde está el registro civil actualmente. Y esto también fue un comedor con la idea de poder hacer un almuerzo conjunto con gente que iba pasando. Fueron tanto invitados como personas comunes y corrientes que habitan por esos lugares, o también personas en situación de calle. Y ahí, si ven ustedes, hay como un telón blanco, un telón amarillo, perdón, y ahí nosotros podíamos ver el documental de APTAPI. Entonces, mientras almorzábamos una comida típica local, que es lentejas con arroz, pero al estilo iquiqueño, seco, no con sopa, podíamos ver también, como si fuese un comedor común y corriente en una casa, la tele, ¿no es cierto?, una película o un documental, o como suele ser, ¿no es cierto?, que mientras se está almorzando en algunos lugares se ve la televisión. Así que eso también fue un almuerzo compartido bien, bien interesante, bien lindo, donde pudimos conversar acerca de la frontera y los límites también geopolíticos y sociales que nos dividen como países hermanos. Y por último, otra de las mediaciones, o otro de los proyectos que nacieron a partir de APTAPI fue la Caravana 60, que se hizo el año 2018, para los 60 años de las Caravanas de la Amistad, que se hicieron en el año 58 entre Iquique y Oruro. Y bueno, ahí también, bajo la colaboración de la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá y la Municipalidad de Iquique, pudimos concretar este proyecto de viajar una caravana de 150 personas aproximadamente, entre ellos artistas, gestores culturales, vecinos de varios barrios de Iquique y de Alto Hospicio, profesores, etcétera,
nos pudieron acompañar a Oruro a también hacer intervenciones artísticas o mediaciones artísticas, también bajo la lógica de la comida y el bordado. También fueron 3 días bien interesantes que pudimos dialogar en torno a los límites geopolíticos y sociales, como decía. Y la última experiencia que les quiero comentar está directamente relacionada con la Escuela de Trabajo Social, donde para el Día contra el Femicidio, a nivel internacional, se hizo una intervención de la artista mexicana Elina Chaubet, que se llama Zapatos Rojos, en donde nos invitaron a participar de la pintada de estos zapatos y también la instalación de este trabajo, que se hizo a nivel mundial, y en Chile también se invitó a esta artista al Museo de la Memoria, donde dio una charla y también puedo compartir esta experiencia. Y lo que hicimos, bueno, con los alumnos de trabajo social de esta cátedra de metodologías creativas, que ahí los pueden ver, fue recolectar estos zapatos, pintarlo, y les pusieron mensajes, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el femicidio, bueno, y con todo lo malo que sucede a partir de aquello. Y esto luego se instaló en Cabancha como ya una presentación del trabajo y de la recolección. Bueno, salimos en el diario, qué sé yo, y dicen, invitan a asistir a instalación artística en contra de la violencia de género. Estuvo bien interesante porque también nos permitió abrir espacios para poder debatir sobre toda esta situación y, bueno, lo mal que nos hace como sociedad también. Y bueno, esas 3 experiencias quería mostrarle, y también comentar de que más allá de poder instalar estos procesos como intervenciones, lo que le decía al principio, trato de impulsar las mediaciones que están estrechamente vinculadas a los procesos y a las colaboraciones y a un montón de cosas que aquí resalto en este cuadrado amarillo que bueno, tienen que ver con deconstruir, con poder inventar tus propias formas de accionar a través del afecto, de lo doméstico, desde lo más micro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cotidianidad, con el contexto y los territorios, en cómo me relaciono también con este territorio, con este contexto, con esta geografía, a partir también de la investigación y la acción, la experimentación, la horizontalidad, qué sé yo, y algo muy importante para mí también, situarme desde la ignorancia. Para aprender también cuáles son los saberes locales o los saberes que tiene cada persona, ¿no es cierto?, desde su manera de hacer las cosas, ya sea a nivel doméstico como a nivel laboral, etc. Y aquí al último pongo como una reflexión en donde señalo que es relevante construir un plan de acción desde el contexto territorial, de tal modo que podamos hacernos conscientes y responsables de nuestros entornos y procesos. Para ello, lo importante es comprender que somos parte del medio ambiente natural y cultural de donde vivimos, para rescatar y reconstruir, fortalecer desarrollos locales con sentido que permitan relacionarnos afectivamente con nuestra cotidianidad y comunidad. El tema del medio ambiente lo tomo muy en serio hoy, que por ejemplo es el Día del Medio Ambiente también. Son cosas que debemos entender, que pertenecemos a un medio ambiente y no estamos por sobre él ni fuera de él. Por eso creo que también es importante entender de que el trabajo social no tiene que ver solo con la observación, ni con un trabajo antropológico, sino con la escucha. La observación, muchas veces decimos en clase que es una buena técnica o un buen instrumento, pero más allá de observar como un águila desde arriba o desde lejos cómo están pasando las cosas, es más importante acercarse a la persona y prestarle oído. Y en ese sentido, pensar el trabajo social ya no desde la instrumentalización, sino que desde la herramienta, desde la autogestión. Y me quedo con esta imagen, que es una obra de artistas peruanos en los años 70, que dice: las mujeres norteñas estamos con la revolución, tú también debes estar presente formando un hogar revolucionario. Y tiene que ver con esto último que alcanzo, que son la posibilidad de las herramientas, como dice Paulo Freire, de entregar al otro una educación horizontal, más allá de seguir instrumentalizando a través de la asistencia pública el trabajo social. Finalmente el trabajo parte por casa para poder después hacer eco de ello. Eso, gracias.
Lore, no te escuchamos porque estás con el micrófono cerrado. Ahora Ahí, sí. sí. Bueno, le damos las gracias a Loreto González por haber compartido su experiencia en la implementación de metodologías creativas a nivel local, y le damos el pase ahora a Camila Prieto Collado. Camila es licenciada en Artes Visuales con mención en Fotografía por la UNIAC. Desarrolla su trabajo haciendo talleres vinculados a la intervención social y como docente en escuelas y la carrera de Trabajo Social de la Universidad Arturo Prat, aportando en líneas de formación general. Su interés principal radica en la aplicación del arte como una herramienta terapéutica y como instrumento de cultivo emocional de los y las estudiantes, valorando los procesos creativos por sobre el resultado final y estético de una obra de arte. Camila, te damos a ti el pase en esta oportunidad. Bien, gracias. Hola. Ok, bueno, yo voy a empezar con una imagen. Bueno, tenía otra y busqué porque tenía en la mente de que debían ser imágenes potentes y significativas, como para poder comunicar también sin las palabras. Este es un registro que tengo del trabajo que hice en una escuela como profe de arte. Y bueno, fue algo espontáneo, el chico tenía las manos rojas y para mí el color rojo es algo que me interesa en lo personal porque tiene diversidad de significados, ¿cierto? Y puse una cita aquí de Eva Mayo. La imagen tiene el potencial de mediar y manifestar la conciencia individual y colectiva. Esto con la idea de que la creación de imágenes son la representación, ¿cierto?, de lo que está en el inconsciente, tanto personal y también de los que nos rodean. Porque, bueno, las imágenes tienen que ver también con los contextos de cada uno, tienen que ver con el colectivo. Nosotros como seres humanos creamos desde nuestro origen, de nuestra familia, de nuestro país, por lo tanto, identifica a toda una sociedad. ¿Está medio lento esto? Bueno, entonces, aquí les quería como mostrar las diferentes funciones del arte en diferentes épocas. Entonces puse imágenes de la prehistoria, el arte egipcio, el arte griego y el arte medieval. Todas estas representaciones tienen que ver no con el sentir o con el punto de vista, con la forma de ver de las artistas, sino que son obras de arte que son creadas por encargo. ¿Medio lento esto? Son creadas para escuchar algo, ¿no? Por alguien, como por el jefe de esas sociedades, no sé, en Egipto el faraón y en la Edad Media la iglesia. Bueno, se supone que en la prehistoria las imágenes de los animales tenían una función mágica, porque así se suponía que el hombre prehistórico podía cazar su presa con más facilidad. En Egipto el arte tenía funciones fúnebres, ¿cierto? Se trabajaba más en donde estos faraones iban a estar enterrados. Se suponía que el muerto iba a permanecer a través de esta representación de él mismo. Su alma iba a permanecer. Como dije en la Edad Media, la imagen tenía una función pedagógica, ¿cierto? Había que educar a todas estas personas que no sabían leer y había que, ¿cierto?, moldearlo al pensamiento eclesiástico. Y en Grecia el enfoque era crear para representar a este hombre o a este ser humano perfecto. Los ideales de belleza permanecían ahí y se debía identificar este cuerpo musculoso, este cuerpo fuerte y este cuerpo vencedor. Entonces, ¿el arte es por encargo o tiene un fin mágico?
Luego ya a finales del siglo XIX empieza a tener como importancia el arte de la gente enferma mental. Entonces, en el ambiente sanitario, los doctores empiezan a interesarse por este tipo de arte que tenía como esta cosa media exótica, fuera de los cánones de la Academia de Artes, donde no seguían reglas de acuerdo a la estética, donde no importaba si era bonito o feo, y solamente trabajaban como para descargar o poder sobrellevar esta enfermedad. Acá tengo dos ejemplos que son de un paciente psiquiátrico que es internado por pedofilia y demencia paranoide. Entonces, se supone que los locos creaban como de una forma automática, sin tener que tener conciencia sobre lo que estaban haciendo. Y es que el arte psicótico, entonces, influye en el arte del siglo XX, donde empiezan a nacer todas las corrientes artísticas de la vanguardia, como por ejemplo el surrealismo, el expresionismo, el dadaísmo. Entonces, bueno, no sé, el surrealismo se basa en las teorías de Freud del psicoanálisis para poder empezar a hacer sus creaciones. Se basan en los sueños, por ejemplo, hablan del inconsciente, se supone que crean de forma automática, así como los locos, por ejemplo, pero también manejan una técnica artística súper academicista. Estas vanguardias del siglo XX se transforman o dan pie para hacer el nacimiento de una metodología expresionista en el ámbito de la educación artística. Entonces, esta metodología expresionista tiene como objetivo incentivar a los niños y a las niñas a la creación, a activar la imaginación y además desarrollar otros tipos de habilidades, como por ejemplo, no sé, la autonomía o el autoconocimiento o la autoestima. Entonces, finalmente la idea es expresar y no enseñar una técnica. Hablamos del arte como una herramienta terapéutica y existen dos mujeres que son pioneras. La Margaret, por ejemplo, y Edith Kramer. Se supone que a partir de estas dos mujeres en Estados Unidos, en el siglo XX, en todo el contexto como de la entreguerra, ¿cierto? Primera, Segunda Guerra Mundial, y todas las transformaciones sociales que eso conlleva, empezaron a aplicar dentro del área de la educación esta forma de entender el arte, de trabajar con niños no como para enseñar una técnica, sino como entendiendo que el arte es como el vehículo por el cual los seres humanos pueden expresar aquello que no pueden decir. David Kramer tiene como un origen de artista y profesora de arte y entiende el arte en sí mismo como terapia. Y la Margaret viene desde otra rama que es de la psicoterapia, de la psiquiatría y de la psicología, donde plantea la psicoterapia con el arte. Entonces son dos formas de trabajar distintas, pero ambas tienen en común en que es necesario simbolizar para poder decir y que no es lo importante el resultado de la obra de arte estético, sino que los procesos creativos. ¿Cómo es que el ser humano llega hacia ese lugar? ¿Qué es lo que hace para poder decir aquello que quiere decir, pero que no lo puede verbalizar? Bueno, aquí puse otra imagen, súper autorreferente, un autorretrato, donde hablo sobre la creatividad. Puse una cita de Winnicott, que fue un estudioso como de la creatividad de los niños, y dice que lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es más que ninguna otra cosa la percepción creadora. Entonces él plantea que el ser creativo en el fondo nos da sentido a la vida
El ser creativo tiene que ver con encontrarse, con contarse a sí mismo, reconocerse a sí mismo, en cualquier ámbito. Ser creativo es solucionar cualquier tipo de problema, no solamente con el acto de crear una obra de arte. Bien, aquí vamos a pasar a esta experiencia. Bueno, yo quiero dejar claro que no me voy a denominar como arte terapeuta jamás, porque se necesita, ¿cierto?, tener ciertas como estudios de posgrado para poder autodenominarse así. Entonces yo planteo que el arte en sí mismo es una terapia, y así es como se desarrollan los talleres que yo he hecho, o es así como trabajo en los colegios. Bueno, aquí esta es una imagen de la cárcel de mujeres. Las chicas de ese momento nos contaban que este lugar pertenecía a los hombres y luego quedó ahí para que ellas pudieran hacer sus talleres. Este taller en la cárcel se desarrolló junto con la Universidad Arturo Prat, ¿cierto? Y trabajamos con mujeres embarazadas y con hijos. Entonces pongo acá, la actividad artística es un mediador útil para poder trabajar con personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, ya que permite realizar un proceso de toma de conciencia de su propia identidad y de transformación hacia la autonomía personal y la inclusión social. Los beneficios que tiene el arte, de acuerdo con las personas que se encuentran excluidas o son vulnerables, es que a través del arte ya esas personas no se sienten silenciadas, porque ya son silenciadas, por ejemplo, por la sociedad o por sus propias familias o en la misma institución en la que se encuentren. Trabajamos en grupo de más de 15 personas en ese momento, si mal no recuerdo. Y bueno, ellas contaban que necesitaban este tipo de espacios para poder comunicar cosas que no podían hacer en el día a día, porque a veces contaban que no tenían hora para poder acceder al psicólogo o a la psicóloga y quedaban siempre con estas tensiones dentro de sí. Tengo problemas para poder pasar a otra diapo, por si hay. Loreto, ¿me escuchas? Sí, No puedo, se me quedó pegado en la presentación. ciérrala y vuelve a abrir. No puedo. Ya. No puedo solucionar el problema porque tendría que apagar el computador, lo más probable. Entonces voy a relatar y van a tener que imaginarse lo que sucedió. Bueno, entonces lo que seguía eran imágenes de registro sobre las obras de arte que hicieron
las mujeres. La primera imagen consistía en una silueta que tuvieron que trabajar con su propio cuerpo y además tuvieron que trabajar con otra compañera. La idea era que reflejaran a través de esta silueta pensamientos que tenían acerca de cualquier parte de su cuerpo, utilizando colores. Y bueno, lo interesante que pasó también fueron las poses que fueron surgiendo a través de esta demarcación de siluetas en el piso. Luego trabajamos con otro tipo de materialidad que era algo más moldeable, ¿cierto? Que tenía que ver con la escultura. Y la otra imagen, que no van a poder ver, era un retrato de un hombre que tenía una pistola en la mano. Y bueno, esta chica era una mujer, creo que era colombiana, y estaba muy frustrada de cómo llegó a estar en la cárcel, ¿cierto? Porque a causa de este hombre tuvo que estar ahí. Y hablaba de la venganza a través de su representación. Luego trabajamos con la máscara, con la idea de crear máscaras, para luego terminar en un registro fotográfico. Debían crear una puesta en escena y hacer poses con el cuerpo nuevamente. Y algunas personas, algunas mujeres hicieron estas máscaras representando ciertas personas o ciertos familiares que estimaban mucho, querían mucho, o simplemente emociones o sentimientos a través de la expresión de la máscara. Y bueno, yo había elegido un registro de un grupo de chicas bolivianas. Me llamaron mucho la atención porque con ella era muy difícil dialogar, pero sí siempre era muy interesante el proceso que tenían, porque se veía cómo se arrepentían de repente, cómo creaban ciertas cosas y después seguían trabajando en sus piezas para volver con otros productos. Entonces se pudo entender que ya estaban muy metidas en el proceso creativo. Hicieron unas máscaras muy bonitas y creo que fue el grupo que trabajó de forma más como consciente. No sé si es consciente, pero creo que como que atendieron bien al objetivo y a las ganas de poder representar aquello que no decían, porque ellas en realidad nunca decían nada. Era muy interesante eso. Y luego terminaba con una imagen de un mural que se hizo en la escuelita popular que estaba en la población del Colorado, que también se trabajó con la UNAP. Y aquí se trabajó con niños de diferentes edades. Primero con la idea de que empezaran a trabajar, a que se dieran cuenta en el entorno donde vivían o que relataran cómo era el entorno donde vivían y que se identificaran a ellos mismos en ese entorno, que se dieran cuenta en el fondo cuáles son sus identidades y de dónde pertenecen. Y bueno, hicimos un mural donde hicieron un montón de cosas diferentes, no sé, pues, pintaron el mar, peces, y bueno, tuve la oportunidad de visitar de nuevo ese espacio. El mural ya no existe, pero la experiencia fue sí muy significativa, me imagino yo, con los niños. Espero que lo hayan disfrutado, pero de repente vi ciertas resistencias de los niños y de las niñas porque les da de repente miedo el material, o se entusiasmaban mucho con la pintura y quedaban todos pintados, que también es algo que tiene que ver con el disfrutar, ¿cierto?, del proceso y de los materiales. Quería mostrar otra cosa, pero tampoco voy a poder. Era un video que tiene que ver con las experiencias en la escuela como profesora de artes, donde era una grabación de una instalación que se utilizaba la luz y el sonido, en donde los chicos tenían que elegir el tema de forma personal y ellos decidieron hacer una crítica, ¿cierto?, al sistema escolar y al colegio en sí mismo.
en cuanto a las prohibiciones que les hacían, en cuanto a cómo no pueden expresarse y cómo, por ejemplo, no pueden verse como se quieran ver. Y eso, siento que, bueno, el arte es una herramienta para de repente unir a las personas, para que las personas se empiecen a identificar entre ellas. De repente cuando trabajamos en grupo las personas empiezan a abrir diálogo, a relatar y se empiezan a dar cuenta que no son tan diferentes. Entonces es una herramienta para conocerse a sí mismo y también al otro. Bien, yo creo que hasta ahí nomás porque no puedo volver a mostrar la presentación. Tampoco te puedo escuchar a ti. Gracias, Camila. Bueno, quisiera invitar a las demás colegas que están en el panel, saludar a Carolina Garcés y Mariela Moreno, a quien no saludé en un principio, pero hoy día también nos están acompañando en este panel, y agradecerles también por participar y enriquecer un poco la discusión, ¿no? Quisiera saber si Carolina o Mariela tienen alguna pregunta en particular que quieran hacer a alguna de las dos expositoras o a ambas. Ustedes me cuentan. Sí, sí, pero o sea, más que pregunta, felicitarle a las dos, me encantó mucho la presentación de Loreto y también lo que alcanzamos a ver de lo que presentó Camila, pero también el discurso o lo que desarrollaron ahí también me hace mucho sentido, así que felicitarlas a las dos, ¿ya? Igual tengo algunas ideas o preguntas, no sé cómo lo hacemos porque anoté como varias cosas, pero, Como tú gustes, Carolina. y no sé, Como Mariela, tú gustes. si quiere hacer, o las dejamos y después así como vamos discutiendo para hacerlo más interesante. Porque, por ejemplo, o sea, para Loreto, la propuesta que tú planteas es re potente en ese sentido y bueno, y nos vemos que, bueno, voy a utilizar ese concepto que nos gusta mucho, pero finalmente está instalado dentro del imaginario, que en términos de la intervención social, ¿ya? Y la intervención social o desde el trabajo social tiene distintas posturas, y o sea, el trabajo social debería tener cierto nivel en términos de posicionamiento éticos políticos, metodológicos, críticos, ideológicos. ¿Sí? Y en ese sentido la intervención social también tiene un trasfondo ideológico, o sea, sobre todo, por ejemplo, en procesos participativos, ¿ya? Entonces, ahí viene cuál es el espacio un poco, podríamos decirlo, epistémico o ético-político, podríamos decirlo ético-político, que tiene el trabajo social en esto, haciendo la reflexión o la atención para incidir en procesos, o sea, más que la atención, para incidir en procesos de transformación, entendiendo que tenemos, o yo entiendo, o la realidad a veces nos hace entender que tienes, por un lado, un ejercicio profesional un poco despolitizado, y por otro lado políticas públicas, o todo un aparataje en términos de política pública también, o sea, que instrumental, tecnocrático. Entonces, ahí para reflexionar después una conversación en eso. Y, o sea, bueno, tú te planteas desde una perspectiva, como desde el, no sé si de la autonomía, la autogestión, trabajando en estos colectivos. Y desde ahí, claro, hay como al escuchar tu presentación, se articulan en varios niveles. Te articulas con la academia, por un lado, se articulan con otras ONG para incidir un poco en el territorio. ¿Sí? Y desde ahí quizás cómo son los desafíos para la academia. O sea, porque en algún momento desde esas posturas siempre hay una crítica respecto a ciertos
y también lo mencionaba Camila, en algunas propuestas de intervención como más academicistas, o diálogos más academicistas, o una estructura en ese sentido como para tener una conversación así. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos? Un poco después de todo en este espacio de confinamiento. Y para la Camila, más o menos en la misma lógica, porque me hace mucho sentido lo que tú planteabas sobre este desarrollo de la creatividad. ¿Ya? No sé si hace mucho tiempo, pero dentro de lo que es las discusiones del trabajo social, aparte de lo teórico, lo político, también hay ciertas cuestiones metodológicas que nos hacen tensionar esto de la creatividad, y sobre todo ahora que estamos en un espacio virtual, hay que ser creativo, ¿ya? Pero fuera de eso, ¿cuáles visualizas tú como las barreras, en realidad, no sé si concretas, o sea, bueno, para incorporar como estrategia o metodologías en la formación tanto de profesionales, para el desarrollo de la creatividad, o el arriesgarse a innovar teniendo esto que ustedes muestran? ¿Cuál crees tú que son esas barreras? Entendiendo de que tenemos un sistema educativo que te forma así como muy disciplinante, ¿ya? En ese sentido, o poco flexible. Entonces, ahí ¿cuáles ves tú como esas barreras o cómo poder sortearlas? Y también, ¿cómo lo ves en términos de futuro para instalar un poco más esta discusión, esta reflexión en un espacio, en un territorio que es bien dinámico? Eso, felicitarlas nuevamente. Gracias, Carolina. Bueno, aquí hay dos preguntas, una para Loreto y una para Camila. Loreto, ¿tienes que activar micrófono? Sí. Me gustaría Ya. antes que la Loreto conteste como, porque va bien relacionado a lo que decía la Carola, porque después puede dar como una visión que me parece súper interesante, este retorno que hace Loreto, no solo con el discurso metodológico, sino que con la actividad concreta de convertirse en un ciudadano participante del barrio, de la comunidad, y que eso nos hace recordar que somos, o sea, recordar es como, no es la mejor palabra, pero nos hace reintroducirnos a nuestra situación de ciudadano participante y perteneciente, de un territorio, de un barrio, de una comunidad. Y eso a veces lo olvidamos, nos alejamos, nos ponemos en una situación que en algún momento Loreto la describe como mirar desde arriba, y es claro, mirar, el experto mira la realidad y va y la interviene. Entonces, el volver, el retomar lo que, no sé, se trabajó mucho en la reconceptualización del trabajo social en los años 60 y parte de los 70, es harto de esto. Y la pregunta, para que después ahí la Loreto la vea, que es como una pregunta también desde lo académico. ¿Cómo ha sido el transitar durante este último año desde bueno, Loreto tiene una experiencia de tránsito en lo comunitario de mucho tiempo, pero el último año ha sido bastante potente. Entonces, ¿cómo ha sido para ti transitar en esta situaciones súper involucrantes desde lo que es la revuelta social de octubre y todo lo que significa ahora la crisis sanitaria? Y cómo todo ese acervo lo puedes compartir con los estudiantes en la formación de ellos, porque eso también siempre está presente en tu trabajo. Y que lo vimos ahí en las fotografías, cómo estaban presentes los chiquillos. Y eso lo vinculo a una consulta para Camila también, cómo ha sido esta experiencia de llevar el arte a los estudiantes en la formación, en que ellos están mirándose y
expresándose a través del arte, pero también aprendiendo que el arte es una forma de trabajo con otros. Entonces, para las dos, ¿cómo ha sido la experiencia del trabajo en la formación, desde las aristas en que cada una ha estado trabajando sobre todo con los estudiantes de trabajo social? Por ahí. No sé, parto yo, la Camila. Dale, Lore, parte. Ya. Bueno, en relación a lo que comentaba la Carolina sobre estas intervenciones sociales, cómo debería ser o cómo incide, ¿no es cierto?, el espacio ético-político del trabajo social en la transformación. Más que creer, yo creo que estoy segura que es a través de la educación. Y de la educación popular, de la educación, esto que decía el último, que parte por casa, que parte por tu barrio, que parte por estar en sintonía con los vecinos, ¿no es cierto? Con tu familia, con lo que comes, con ser coherente un poco también con lo que pensamos. O sea, los trabajadores sociales, yo creo que el objetivo fin es la transformación de la realidad, ya sea a microescala o a macroescala. Pero creo como en esta cuestión de la micropolítica, desde que empieza desde lo más bajo y en ese sentido la educación para mí es fundamental. Por eso no veo como al trabajador social desde una visión asistencialista o institucional, sino que más bien lo veo como un educador. Y que eso repercute un montón también dentro de las posiciones políticas que uno tiene, porque cada vez que uno dice, sí, soy trabajadora social, ¿cómo se hace la ficha? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? ¿Qué sé yo? En mi caso, por ejemplo, debo ser honesta que no tengo idea. Siempre hago como la red con otras colegas o compañeras para poder hacer ese tipo de trabajos, porque no... es una decisión, no quiero situarme desde ahí, no quiero hacer esa pega, quiero ser una educadora en todo sentido. Entonces creo que la manera más posible de hacer una intervención o una mediación, como le llamo yo, desde un lugar ético y político, tiene que ver con la noción de la educación, con esta pedagogía expandida, ¿sí? No esta pedagogía escolarizada, al contrario. Salirse de ahí y poder también revertir lo que significa la educación o la pedagogía. ¿Y cuáles son los desafíos para la academia? En la misma sintonía, o sea, tiene que ver también con experimentar otros procesos y dejar de lado un poco la institucionalidad, que tanto, no sé si daño, pero sí no repara mucho, sino que más bien mantiene y nos contiene bajo la lógica de una estructura neocolonial, recolonial, como le dice Aníbal Quijano. El trabajo social sin duda también fue una herramienta creada para estas nuevas colonizaciones, ¿no es cierto?, después de las guerras mundiales, y que fueron creadas, ¿no es cierto?, para instrumentalizar, para conseguir información y utilizarla a favor del primer mundo. Entonces, creo que hay que romper con esos paradigmas, aún si hubo una reconceptualización en los 60, en los 70, creo que hoy en día es necesario hacer otra reconceptualización del trabajo social, porque estamos en tiempos diferentes, muy diferentes, ¿no es cierto?, a lo que fueron los 60 y los 70, con generaciones muy distintas. No sé, yo tengo 33 años y los cabros que están en la U que tienen 20 piensan totalmente diferente a mí, siendo que es una generación nomás de por medio. El mundo cambió completamente y creo que desde ahí, ven que siempre nos dicen como que hay que tener más mundo, yo creo que las cuestiones cambiaron, hay que tener más calle. Hay que tener más calle, poner los pies en la tierra y en ese sentido ser empático con la realidad, con las realidades, porque no hay una, nos enseñaron la ciencia, la academia, la universidad, ¿no es cierto?, al servicio de este primer mundo, nos enseñó que solo había una verdad, una realidad, y no es cierto. Por lo mismo, no necesitamos tanto expertos, necesitamos más principiantes, como decía antes, situarnos desde la ignorancia para poder aprender más del otro. Y en cuanto a lo que pregunta Mariela, que cómo ha sido el transitar en este periodo, ¿no es cierto?, de crisis, para mí ha sido un sueño hecho realidad. La crisis es parte de la dinámica, ¿no es cierto?, cultural que tenemos que vivir en algún momento y tenemos que afrontarla con fuerza. Y creo que eso lo he aprovechado súper bien dentro de las materias que he tenido la posibilidad de tener, tanto metodologías como creativas, como
desarrollo regional y territorial, que también es un ramo que me encanta porque también lo pongo en crisis todo el rato, y todos estos ejemplos de la revuelta son referencias donde como sociedad estamos aprendiendo a resignificar un montón de cosas, desde los monumentos hasta, no sé, hasta la soberanía alimentaria que necesitamos expandir también. Así que eso se comparte un montón, en las marchas me encuentro con los alumnos y eso es súper rico porque también te hace ser una profesional mucho más coherente con el discurso, o sea, más acción, menos bla bla, por así decirlo. Así que desde ese sentido creo que ha sido súper importante para mí y una oportunidad muy, muy fundamental estar en la academia porque, claro, o sea, no me posiciono como una académica limitante, ¿no es cierto?, de acuerdo a mi conocimiento, sino que al contrario, puedo ser una profesora o cualquier persona en realidad que estoy ahí para compartir mis conocimientos y también para recibir los conocimientos de los otros en esta cuestión horizontal. Así que nada, estoy como agradecida de estar en ese espacio. Gracias, Lore. Creo que también un poco complementando tu respuesta, hay un tema importante que sobre todo a mí también me toca porque yo también trabajo en la línea comunitaria, entonces creo que hay una atención importante respecto de objetivos y metas que son autocomplacientes, muchas veces desde la política pública. Y que en ese sentido se explora poco y se releva poco el potencial que tiene la intervención desde lo que es una metodología más poco tradicional. O sea, bueno, el tema, por ejemplo, el éxito que tienen ciertos programas de intervención, justamente a propósito de esas metas autocomplacientes en términos del número de participantes, ¿no? Pero no necesariamente desde los cambios significativos o del trasfondo que de alguna forma es el que nos importa en cierta medida transformar, ¿no? Camila, ¿qué piensas tú respecto de las preguntas que te han hecho el panel? Bueno, estaba pensando y siento que, bueno, cuando hablamos de creatividad, se supone que los niños son innatamente creativos y a través de sus procesos de educación se les mata esa creatividad. Siento que la educación es como el gran malestar del desarrollo de los procesos creativos, del desarrollo de las autonomías de los niños a través de la producción de arte. Bueno, y esos niños después somos nosotros adultos, entonces en eso nos convertimos en seres que vivimos en el acatamiento, en la sumisión del sistema, sin ser capaces de darnos cuenta que tenemos de repente las soluciones en nuestras manos de ciertas cosas. La creatividad son procesos de transformación. La creatividad es el diálogo entre lo interno, ¿cierto?, y entre lo que pasa allá afuera en el mundo exterior. Entonces, desde la escuela hasta la universidad, pienso que eso como que mata un poco la creatividad, que quieren que todo el tiempo los estudiantes estén sometidos, ¿cierto?, a estas directrices tan normalistas. Entonces, por ahí va un poco mal la cosa. No sé si irá a cambiar en algún momento, pero creo que nosotros somos agentes de cambio y estamos para eso trabajando en educación, pensando que a través de la enseña, ¿cierto?, del arte, a través de esta metodología, los seres humanos van a poder hacer estas grandes transformaciones en este mundo, porque eso es lo que nos queda. Nosotros ya, siento que ya fuimos ya. Entonces ellos son los agentes que quedan para poder transformar. Bueno, y siento también que así como la creatividad es un proceso de transformación, nosotros mismos como país estamos viviendo un proceso de transformación. Y eso conlleva sentimientos negativos como el miedo y también la incertidumbre, que también es súper normal en los procesos creativos. Nosotros a través de los procesos creativos vamos teniendo diferentes sensaciones, diferentes emociones y diferentes sentimientos. Ojalá que lleguemos al final con
con el ímpetu de haber solucionado estos problemas, que la creatividad es solucionar problemas, conflictos con nosotros mismos y con lo que pasa allá afuera. La experiencia en la universidad ha sido, yo creo que súper enriquecedora. Siento que los estudiantes y las estudiantes siempre se agradecen como este espacio que también les brindo de confianza, porque siempre les planteo de que nuestras clases tienen que ser un círculo de confianza y lo que se dice aquí no va a salir nunca más de aquí. Entonces se sienten como un poco más aliviados porque piensan que arte, le voy a enseñar una técnica y se asustan. Porque cuando uno presenta arte, ¿cierto? Se van un poco a la regresión del colegio donde había un profe que le decía que tenía que dibujar así, que tenía que pintar así y su pintura tenía que tener un margen. Entonces, les presento una nueva forma de poder conectarse con la creatividad, con los procesos artísticos y con el arte en sí mismo, nuevas formas de poder conceptualizar y nuevos métodos que en el fondo poner un objeto en un pedestal puede ser una obra de arte. Entonces, creo que ellos se sienten un poco aliviados y agradecidos también, agradecidas de darle este espacio para poder hablar de sí mismos, sobre todo en esta época de confinamiento, donde nos hemos tenido que comunicar a través de una pantalla, y ahí han tenido que decir lo que no pueden decir, por ejemplo, a sus familias. Entonces, ahora creo que es mucho más significativo el electivo que estoy haciendo en la universidad, utilizando el arte un poco para el bienestar de la salud de ellos. Bueno, y que también aprendan que esta herramienta sirve para que puedan generar proyectos de intervención en su carrera. A propósito de eso mismo, me llama la atención el tema de que, bueno, gran porcentaje de los estudiantes que ingresan a estudiar trabajo social lo hacen por temas vocacionales, pero también lo hacen por un tema de trayectoria de vida. Estamos bien marcados muchas veces por hitos que de alguna manera han hecho que tengamos mayor apreciación o que nos inclinemos más a lo que es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Respecto de aquello, ¿cómo crees tú que la asignatura o esta propuesta de arte y de un poco vincularla a lo que es la intervención social ha servido también en términos de encontrarse a ellos mismos, de alguna forma de encontrarse frente a sus propios fantasmas, para que de alguna manera eso se vaya trabajando en la formación y también no sea de alguna manera un problema de proyección a la hora de intervenir personas con problemas similares, por ejemplo? Bueno, ellos, cuando yo les he preguntado a casi todos y todas de por qué estudian trabajo social, y lo que siempre dicen es porque quieren ayudar a las personas de todo tipo de colectivos. Y yo les propongo que se imaginen ayudando a través de cualquier metodología creativa, y se imaginan, bueno, todavía no sé lo que se imaginan porque me tienen que presentar el proyecto, pero creo que sienten que es una herramienta que puede ser efectiva dentro de esos colectivos que ellos quieren intervenir. Eso, no sé si me quedo corta. Otra pregunta que te quería hacer es cómo de alguna manera, o qué significancia ha tenido para ti como artista y no como profesional del área social, justamente trabajar en dupla o en grupos de trabajo transdisciplinares, ¿no? En términos de que quizás el que es interventor social y que desconoce un poco el manejo de estas herramientas, de repente un poco temeroso también respecto de cómo, de soltar el control más que nada de la intervención. Y por otra parte también aparecen ciertas situaciones durante las intervenciones que quizás en lo que es la formación de artistas tampoco se desarrolla, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la significancia finalmente que para ti ha tenido formar parte de equipos transdisciplinares para poder llevar estos espacios de intervención
por ejemplo, en el caso del proyecto de la cárcel y del proyecto del Colorado. Bueno, para mí fue un proceso también de aprendizaje, porque trabajar con seres humanos es complicado y hay que tener ciertos conocimientos o manejar ciertas técnicas para poder comunicarse con los seres humanos. Entonces, trabajar con personas del área de trabajo social a lo mejor me facilitó, ¿cierto?, poder vincularme con estas personas. Pero sí, no creo que haya nada negativo, creo que fue como positivo, a lo mejor planteaban dinámicas diferentes, las cuales yo pude aprender y puedo aplicar hoy en día. De repente existían ciertos juegos que las profesionales del trabajo social aplicaban a los grupos que pueden ser importantes para poder unir al grupo, ¿cierto? Y que empiecen a tener confianza en uno como profesional. Creo que fue importante para mí como aprendizaje trabajar con personas del área del trabajo social. Y que me incentivó un poco más a tener este interés en los seres humanos. Yo no tenía idea que me interesaban los seres humanos y es así como también lo fui descubriendo, en cómo podemos beneficiar y un poco mejorar, ¿cierto?, las vidas de estas personas en la creación de estos espacios de confianza y bueno, de creación, de la utilización de materiales para poder comunicar, o quizás ni siquiera comunicar y solamente estar ahí. Entonces, eso. Me di cuenta de ese tipo de cosas, de que me interesa permanecer en estos espacios, utilizando el arte. No sé si Carolina o Mariela quisieran agregar alguna otra pregunta o alguna otra reflexión. Yo sí, tengo muchas. No, pero es que, claro, hay algo que dijo la Camila que es interesante porque en el contexto en el que estamos, el tema se instala la incertidumbre, porque no sabemos muchas cosas. Pero siempre lo asociamos al tema de la incertidumbre en el sentido que finalmente te va afectando, o podríamos decirlo de una manera negativa. Entonces, ¿cómo utilizar ese espacio de incertidumbre para desarrollar procesos creativos? En el sentido de reestructuración, reinvención, una serie de otros, en ese sentido de proyectos, de ideas, de ciertas resignificaciones que podrían ser interesantes en ese sentido. Entonces me parece reinteresante el tema de ese espacio. Bueno, también asociado un poco a lo que planteaba Loreto, el tema de, o sea, porque lo que va quedando dentro de como reflexión un poco, o a lo que a mí me va quedando es que, claro, en estos procesos de mediación, en estos procesos de diálogos territoriales, claro, hay ciertos procesos metodológicos que tú los puedes desarrollar. Pero siempre tienes como, o lo dicen de cierto grupo, sentipensar. Claro, no puede o hacerlo de otras maneras en términos de transformaciones, en términos de procesos que sean significativos, en términos de posicionarte críticamente, en términos de generar también sinergias participativas. Entonces, por ahí va un poco una reflexión interesante, o sea, que me parecía como interesante, y lo de la incertidumbre, que en realidad uno siempre lo ve como estar en un espacio de incertidumbre entre en crisis, y cómo eso también lo puedes retomar, transformar o sea, aparte de un proceso de aprendizaje, introspección que puede ser, pero también para el desarrollo de la creatividad. Y en sus experiencias, ¿cómo ven o cuál el tema del trabajo interdisciplinario, transdisciplinario? ¿Cuáles son como las tensiones en eso? Bueno, yo en mi caso, yo trabajo específicamente para el mundo del arte más que para el mundo de las ciencias sociales.
Entonces soy también como algo raro dentro del mundo del arte porque soy trabajadora social. Pero eso me ha jugado mucho a favor porque, como dice la Camila, claro, también uno tiene otras herramientas que están más vinculadas, ¿no es cierto?, con la experiencia social, con los afectos. No digo que el artista no, para nada, pero por ahí su enfoque principal no es, ¿no es cierto?, tener una conducta social, no sé, que también con el tiempo se ha ido aprendiendo y se ha ido deconstruyendo también esa figura del artista o del arte, por así decirlo, en general. Entonces, eso a mí me juega a favor, me gusta, y puedo de alguna manera también empezar a deconstruir en sí mismo lo que es el arte contemporáneo hoy, ligado a galerías, quizá a esta cuestión de que tiene el arte también, que está muy pensado desde la élite, para la élite. Entonces, cómo también estos mecanismos, metodologías que utilizo, se van popularizando y eso me ha permitido conocer un montón de espacios en Chile y en otros lugares más. Bueno, yo estudié en Argentina también, entonces eso fue una súper escuela para mí porque Argentina también, no digo que todo, pero gran parte de la gente con la que yo estudié arte tiene una mirada política a nivel de educación, popularmente. Entonces, es otro enfoque que se le agrega a estas vertientes del arte, que a mí me nutren mucho. O sea, para mí todo está íntegro, todo está unido. Por eso hablo como de la cuestión del medio ambiente, porque todos somos parte de toda esta sintonía. Eh, Como que me aproblema pensar en las disciplinas como tan categóricamente que el trabajador social solamente debe hacer este trabajo, el sociólogo esto, el físico esto. Eh, Siempre me acuerdo de un amigo que alguien le preguntó que qué es lo que era y alguien dijo es físico y él dijo no, yo no soy físico, soy Jorge no sé cuánto. O sea, yo estudié algo, pero eso no significa que a mí eso me hace ser por completo esa cosa. Y desde ahí eso me quedó marcado, porque claro, yo estudié trabajo social, pero eso no me hace solo ser una trabajadora social. Al contrario, soy una persona que tiene muchos intereses y a partir de eso voy investigando, indagando y voy trabajando. Obviamente que los profesionales tienen una especificidad, pero me interesa trabajar todos los temas posibles con todos los equipos, trabajar en colectivo porque el conocimiento es mucho más rico y más profundo y se puede hacer mucho más con eso. Entonces, eh, es importante también generar círculo o espacio más transdisciplinario, traspasar esos límites del conocimiento, ¿no es cierto?, que nos han enseñado. Bueno, sí, ¿tenemos algún otro comentario? Respecto de eso mismo que dice Loreto, a mí me parece interesante lo que planteas tú, Loreto, en el tema de las mediaciones, porque también se le ha dado, o se le trata a veces de una manera muy romántica a lo que es lo comunitario. Y tú hablaste de las tensiones, de los conflictos, de cómo se da también espacio y cabida al disenso, a los problemas y cómo los espacios territoriales, democráticos y colaborativos también permiten que eso se vaya desatando, desanudando, porque no todo lo comunitario es miel sobre hojuelas, no todo es así como que fluya. Entonces, también creo que tus experiencias son súper interesantes para que los chiquillos también, cuando las compartes, puedan ir mirando la realidad desde una manera integrada, desde integrada e integrante, pero también desde una realidad, o sea, de cómo cada vez más, a propósito de nuestro individualismo generado por el mismo modelo, los espacios que son comunitarios también son más tensionantes, yo creo, que en otros momentos históricos. Entonces, eso me parece también interesante cómo se puede
mediar a través de esto, de democratizar, de lo colaborativo, del proceso, espacios que no necesariamente son solo la buena onda, sino que también hay de todo. Eso. Y eso es súper interesante porque al menos desde esta localidad como Iquique, tenemos toda una ilusión de por medio de cómo es la ciudad. Nada, hay como hay cosas que están fuera estéticamente de lo que es la ciudad, que responde a una fantasía también de este modelo. Y que por ahí el ejercicio es mirar más allá de eso. Es como encontrarse con cuestiones simbólicas que también refieren a este paisaje, y dentro de eso nosotros, por ejemplo, en la materia de metodologías creativas hacemos un ejercicio que a mí me gusta un montón, que es subir a la quebradilla. Vamos a la feria y nos encontramos con diversas realidades, desde el consumo de alimentos, qué es lo que está consumiendo, ¿no es cierto?, la localidad, cómo se organiza una feria, ¿no es cierto?, a través de los espacios, los sindicatos que existan, a través de los dibujos que se realizan en la tierra que determinan, ¿no es cierto?, como las zonas delimitantes de cada carpa o toldo, pero al mismo tiempo también lo interesante de ese paseo por la feria, que es un espacio de soberanía popular sin duda, es cuando nos acercamos a la orilla del cerro Esmeralda, para poder ver Iquique, y vemos esa postal, ¿no es cierto?, que es tan linda, pero al mismo tiempo es tan contradictoria con esta fantasía que nos vende el sector de Cabancha o el sector de la costa, versus todo lo que es la orilla del cerro, por ejemplo. Desde ahí podemos visualizar todas las periferias, los centros y periferias que existen en la ciudad, y generar una observación mucho más profunda. Pero al mismo tiempo también estamos generando esa observación como abuelo de pájaro, como desde arriba, ¿no es cierto? Y no estamos como prestando la atención a esa cercanía que necesitamos para poder escucharnos. Entonces son ejercicios que a lo mejor cualquier académico, ¿no es cierto?, más, no sé, más estructurado podría decir, bueno, no nos lleva a nada. Ese ejercicio a lo mejor no nos lleva a nada, no hay un producto de por medio, ¿no es cierto? O yo en ningún momento tampoco pienso en hacer una prueba sobre eso, sino que es un espacio de reflexión que nos permite derivar, ¿no es cierto?, desde lo geográfico hasta el pensamiento, y esas cosas me parecen interesantes, porque estamos también todo el tiempo pensando que creamos conocimiento a partir solo de la razón. Y si nos ponemos a pensar bien en profundidad, la razón solamente nos ha traído destrucciones, ¿sí? Creo que hoy es súper necesario también hablar desde la intuición, desde los afectos, nuevamente desde la ignorancia, tener atrevimientos que muchas veces no nos dejan. Pienso que, por ejemplo, hacer una prueba que es contestar pregunta-respuesta también es delimitante, no fluye. Creo que la conversación es algo que necesitamos urgentemente. Entonces estos espacios que nos permiten desplazarnos de un aula de clase, de la institucionalidad en sí misma, son súper interesantes de poder también abordar y que se establezcan de alguna manera, o que se experimenten. Efectivamente, comparto plenamente contigo, Loreto, al respecto. Y más allá también de la estética, que pareciera ser un tema, como tú bien dices, casi romántico a nivel de los ciudadanos que son iquiqueños, porque también envuelve algo romántico, el hecho de haber nacido y vivido acá, ¿no? Pero también respecto de la funcionalidad de la ciudad. Y de otros problemas que son estructurales y que son fuertes y observables. O sea, tú sales a mirar el entorno y te das cuenta de lo fuerte que es la segregación residencial y de los procesos de gentrificación que están ahí palpables con esta burbuja inmobiliaria, el crecimiento vertical de los departamentos, y que nos va a llevar a convivir en otras formas de relaciones o dinámicas comunitarias, ¿no? Entonces se está perdiendo la vida de barrio, se está perdiendo un montón de situaciones que de alguna forma te hacían más parte de, o más cohesionado, y en función de aquello también, con muchas más posibilidades de organizarte como comunidad, ¿no? De conocerse entre sí, de tomar decisiones, de saber qué nos afecta a todos, y no necesariamente qué nos afecta en lo particular.
Entonces, hay una serie de cosas que a partir de esa reflexión en terreno y de esas nuevas maneras de mirar la realidad, de alguna manera se van logrando diagnósticos mucho más comprometidos y más profundos, ¿no? Bueno, yo noté también algunas reflexiones para cerrar el conversatorio de hoy. Desde la reconceptualización, el enfoque crítico del trabajo social ha permitido transitar hacia la posibilidad de relevar metodologías no tradicionales, superando las limitaciones de los enfoques clásicos. Eso lo hemos comprobado hoy día con las experiencias de ambas expositoras. La oportunidad de reconocer las potencialidades de otros saberes, del conocimiento horizontal. Las metodologías creativas permiten generar otro tipo de vínculos con los sujetos, abordar lo que los enfoques clásicos no logran, pero también implica un vínculo fortalecido entre quienes dirigen los procesos de transformación y quienes dirigen estos procesos creativos. Entonces hay un doble desafío ahí en términos de generar un vínculo con quienes trabajamos, pero también un vínculo importante con quienes planificamos y controlamos el proceso de intervención, en términos también de conocernos en profundidad, de tener un diálogo silencioso, sin quizás tener que hablarnos, pero darnos cuenta y reaccionar frente a las situaciones que van emergiendo en los procesos de intervención. La reconstrucción del tejido social fragmentado por los procesos de globalización y el aprendizaje de competencias para expresar y manejar la emocionalidad son objetos que hoy hemos podido rescatar y relevar, invitando a los profesionales a ser parte de la innovación, aportando a generar impactos profundos en nuestra sociedad. Creo que con estas últimas reflexiones que he tomado nota, escuchando con mucha atención la presentación de ambas, ya estamos en condiciones de cerrar, ¿no? Y agradecer la participación de todas ustedes en este conversatorio. Creo que nos ha dejado muchas incógnitas, muchas ganas de seguir profundizando en términos de los aportes del arte y de las metodologías creativas en las innovaciones y en este nuevo llamado como a la segunda reconceptualización del trabajo social. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Lo tenía en silencio, no, gracias a las chicas que presentaron. Súper interesante. A ustedes, gracias. Dale, nos vemos. Chao. Gracias, chao.